Hay una pregunta que trasciende generaciones, creencias e incluso grandes obras de ficción. Si el mal es tan destructivo y predecible, ¿por qué nunca se detiene en su origen? Esta pregunta no surge de la nada. Proviene de observar el sufrimiento acumulado, las vidas perdidas y la inquietante sensación de que todo esto podría haberse evitado. A lo largo de este vídeo profundizaremos en textos bíblicos, desmantelaremos las justificaciones tradicionales y abordaremos una pregunta que muchos evitan abordar por completo. Para comprender el problema, imaginemos un viaje épico donde el peligro es evidente, el objetivo es conocido y el enemigo está identificado desde el principio. Aún así, se elige el camino más largo, doloroso y destructivo. La explicación común es simple. Si fuera fácil, no habría historia. Pero cuando esta lógica se aplica a la realidad, especialmente al ámbito de la fe, empieza a crear grietas difíciles de ignorar. Las narrativas religiosas tradicionales afirman la existencia de un Dios omnisciente, omnipotente y perfectamente bueno. Al mismo tiempo, mantienen la presencia activa de un enemigo que engaña, destruye, confunde y condena a miles de millones de personas al sufrimiento eterno. El conflicto no radica solo en la existencia de este enemigo, sino en que se le permita actuar libremente a pesar de todas las consecuencias previsibles. La propuesta aquí es directa y honesta. No recurriremos a simbolismos poéticos ni a explicaciones místicas que distraigan del problema central. Lo que haremos será analizar el propio texto bíblico, observar cómo se desarrolla la figura de este enemigo a lo largo de la narrativa y sobre todo cuestionar el silencio y la inacción divina ante todo esto. Si alguna vez te has hecho esta pregunta, aunque nunca te hayas atrevido a hacerla en voz alta, este vídeo es para ti y la respuesta, aunque parezca compleja, podría ser más sencilla e incómoda de lo que muchos imaginan. Para empezar, es necesario desmontar una idea muy común, que Satanás siempre ha sido el villano absoluto, gobernante de las tinieblas, enemigo declarado de Dios desde el principio de los tiempos. Al regresar al Antiguo Testamento, el panorama es muy diferente. Lo que encontramos allí no es un rebelde autónomo, sino una figura funcional integrada en la estructura divina. En el libro del Génesis, por ejemplo, el famoso episodio de la serpiente no presenta explícitamente tal como lo conocemos hoy. El texto solo describe a un astuto animal que conversa, interroga y presenta información que, curiosamente, no resulta ser del todo falsa. La asociación directa entre esta serpiente y Satanás solo aparece mucho más tarde, construida retroactivamente a partir de otros textos. Es en Job donde la figura del acusador adquiere contornos más claros. Allí se mueve libremente entre el cielo y la tierra, conversa con Dios, negocia límites y solo actúa con autorización divina. No es un enemigo fugitivo, sino un agente que opera dentro de las reglas establecidas. Incluso los actos más brutales, como la muerte de los hijos de Job, ocurren con consentimiento explícito. Otros textos refuerzan esta función institucional. En Crónicas, el acusador incita a David a cometer un error que resulta en la muerte de miles de personas. En otro libro, el mismo episodio se atribuye directamente a Dios, lo que crea una contradicción incómoda. El intento de resolver esto suele implicar decir que Dios actuó a través de Satanás, lo cual solo traslada el problema sin resolverlo. La imagen que emerge del Antiguo Testamento es clara. No hay hordas demoníacas, posesiones masivas, ni un imperio del mal operando en las sombras. Hay un solo personaje subordinado, limitado y funcional. La gran pregunta que comienza a tomar forma aquí es simple e inquietante. ¿Cómo se transformó esta figura controlada en el monstruo absoluto que se presenta más adelante? A medida que avanzamos en la narrativa bíblica, algo cambia radicalmente. La figura, antes limitada, casi burocrática, comienza a asumir un papel mucho más grande, amenazante e independiente. Esta transformación no ocurre de repente, pero sus efectos son demasiado profundos como para ignorarlos. Es aquí donde la historia deja de ser meramente extraña y se vuelve problemática. En el Nuevo Testamento, el acusador ya no aparece como alguien que necesita autorización explícita. Se encuentra cara a cara con Jesús en el desierto, lo desafía, le ofrece poder y cuestiona su identidad y autoridad. No hay consejo celestial ni se solicita permiso. Son dos polos opuestos en confrontación directa, como si fueran fuerzas equivalentes que compiten por el destino del mundo.
En otros textos, este personaje recibe títulos aún más serios. Se le llama el gobernante de este mundo, aquel que ciega las mentes, distorsiona las percepciones e impide que las personas comprendan la verdad. Ya no es un agente funcional, sino un poder activo que interfiere directamente con la conciencia humana, socavando cualquier simple noción de libre albedrío. El lenguaje se intensifica aún más cuando se le describe como un depredador, siempre al acecho, buscando a alguien a quien destruir. Esta imagen contrasta con la figura sumisa y controlada presentada anteriormente. Nos encontramos ante una escalada narrativa que altera por completo la carga moral de la historia, y entonces llega la consolidación final. El antiguo símbolo de la serpiente se vincula oficialmente a este nuevo enemigo cósmico. El ciclo se cierra. Lo que antes era ambiguo ahora se presenta como la fuente última del engaño global. Pero esta evolución plantea una pregunta inevitable. Si este poder ha crecido tanto, ¿en qué momento se perdió el control? Antes de pasar a las justificaciones teológicas, es esencial comprender el impacto de este cambio. La mera existencia de este enemigo, ahora con dominio, influencia y capacidad de engaño, crea un escenario donde miles de millones de personas se ven desfavorecidas desde su nacimiento, no por elección propia, sino porque están inmersas en un sistema ya contaminado. Según la propia narrativa bíblica, hay personas que viven, mueren y nunca tienen la claridad suficiente para elegir correctamente. Están confundidas, extraviadas y engañadas. Y todo esto ocurre no a pesar de la voluntad de Dios, sino en un mundo que Dios tiene pleno poder para reorganizar en cualquier momento. Este punto es crucial. Si este enemigo no existiera o fuera eliminado pronto, el destino de innumerables personas sería completamente diferente. No habría ceguera espiritual, confusión doctrinal, ni falsas promesas que compitieran con la verdad. La consecuencia lógica es incómoda, pero difícil de evitar. La tensión aumenta cuando confrontamos esto con la reiterada afirmación de que Dios desea que nadie se pierda. Si esta voluntad es sincera y si existe el poder para cumplirla, entonces la presencia continua de este adversario se convierte en una contradicción viva. Algo no cuadra y no es por falta de esfuerzo humano. Aquí es precisamente donde muchos empiezan a sentir la verdadera incomodidad de esta discusión porque ya no se trata de teoría, metáfora ni misterio. Se trata de vidas concretas, destinos irreversibles y un silencio divino que resuena tan fuerte que no se puede ignorar. A partir de este momento, la pregunta cambia de rumbo. Ya no se trata de quién es este enemigo, sino de por qué sigue aquí y quién se beneficia realmente de ello. Al examinar con atención los relatos bíblicos, comienza a surgir un patrón. No solo resulta extraña la presencia del enemigo, sino también la constante postura de no intervención divina. Esta ausencia no es aislada ni rara. Se repite en momentos clave, siempre cuando el impacto humano es mayor. El caso de Job sigue siendo uno de los ejemplos más inquietantes. En él Dios no solo permite las acciones del acusador, sino que también establece límites que en la práctica lo autorizan casi todo. La pérdida de hijos, posesiones y salud ocurre ante la mirada celestial. El sufrimiento no es resultado de un error humano, sino de una prueba autorizada cuyo fin último nunca está claramente justificado. La situación se vuelve aún más inquietante cuando recordamos que Dios, según el propio texto, conoce el resultado desde el principio. No hay sorpresa, aprendizaje ni descubrimiento. Todo ya se sabe. Aún así, el dolor ocurre no por necesidad, sino por decisión narrativa. En otra parte de los Evangelios, un diálogo revela que el enemigo reclama acceso directo a personas específicas. La respuesta no consiste en bloquearlas ni protegerlas activamente, sino en una promesa de intercesión posterior. Se reconoce la amenaza, pero no se previene. La lógica parece invertir las prioridades. Estos episodios crean una imagen difícil de conciliar con la idea de un Dios que protege a los inocentes. La pregunta que surge naturalmente es simple. Si la intervención es posible y el daño es previsible, ¿por qué se opta constantemente por no actuar? En algunos casos la narrativa va más allá del simple permiso. Hay momentos en que la acción divina parece paradójicamente intensificar el problema mismo. Un ejemplo notable aparece en los escritos de Pablo cuando describe el sufrimiento personal atribuido directamente a un mensajero del enemigo enviado con un propósito específico. Según el relato, este tormento no es resultado de un pecado grave,
sino un mecanismo de contención. La lógica presentada es clara. Para evitar el orgullo se mantiene el sufrimiento. El origen del problema no es humano, sino que se permite deliberadamente e incluso se utiliza como herramienta pedagógica. Esta idea plantea una seria cuestión de prioridades. Si el sufrimiento puede evitarse, pero se mantiene para enseñar una lección, entonces el dolor deja de ser un efecto secundario y se convierte en un medio. Esto cambia por completo la moraleja de la historia. El panorama se amplía aún más al observar las profecías finales. Hay un momento en que el enemigo finalmente es contenido impidiéndole engañar. El texto reconoce que su influencia causa un daño real, y sin embargo, esta contención es temporal. Necesita ser liberado de nuevo. La implicación es inevitable. Se tolera el engaño el tiempo suficiente para cumplir un plan mayor, pero a medida que ese plan se desarrolla, innumerables vidas se ven afectadas irreversiblemente. El silencio ante esto ya no parece neutral. Empieza a aparecer complicidad y en ese momento el malestar se transforma en algo más profundo. Si el daño es conocido, previsto y evitable, la inacción deja de ser un misterio y comienza a exigir una explicación. Ante este escenario surgen las defensas tradicionales. La más popular es la idea de la libertad humana. Según este argumento, la presencia del enemigo sería necesaria para que las decisiones fueran reales. Sin tentación no habría mérito. Sin riesgo no habría amor verdadero. El problema es que esta explicación empieza a fallar en cuanto examinamos el desequilibrio involucrado. El enemigo descrito en el Nuevo Testamento no es simplemente una invitación a tomar la decisión equivocada. Se le describe como alguien capaz de cegar, confundir, mentir con autoridad y manipular las percepciones. Este no es un ámbito neutral de toma de decisiones. Es una interferencia directa en el proceso de toma de decisiones que debilita en lugar de fortalecer cualquier noción de libertad. La disparidad de poder tampoco puede ignorarse. Por un lado, seres humanos limitados, moldeados por la cultura, el trauma, el miedo y la ignorancia. Por el otro, una entidad ancestral descrita como estratega, conocedora de la mente humana y experta en el engaño. Calificar esta confrontación de libre requiere un nivel de abstracción que ignora la realidad del texto. Si la libertad exige condiciones mínimamente justas, entonces el sistema presentado falla en este requisito básico. Se trata de elegir entre caminos claros, sino de navegar entre la desinformación activa. Esto no forja el carácter, solo asegura que muchos se pierdan sin entender jamás por qué. La ironía es que la justificación utilizada para defender la libertad termina describiendo su negación. Un entorno donde se manipulan las decisiones no es una prueba justa, es un juego amañado desde el principio. Cuando la explicación de la libertad empieza a desmoronarse, surge otra defensa, la soberanía divina. La idea es simple y poderosa. Dios hace lo que quiere, como quiere, y todo sirve a un plan mayor que los humanos no pueden comprender. Cuestionar esto sería señal de arrogancia o falta de fe. El problema con esta respuesta es que no resuelve la cuestión moral, simplemente la cierra por la fuerza. Decir que algo es bueno porque fue decidido por una autoridad suprema no explica por qué es bueno. Solo exige aceptación sin examen, incluso cuando el resultado sea sufrimiento a gran escala. Si Dios es verdaderamente todopoderoso, existen infinitas maneras de alcanzar cualquier objetivo. Elegir un camino que implique engaño prolongado, confusión espiritual y la condenación eterna de millones no puede considerarse inevitable. Existen alternativas menos dañinas y eso es precisamente lo que hace que la elección sea cuestionable. En este contexto, la soberanía empieza a funcionar como escudo contra la crítica legítima. Siempre que surge una inconsistencia, queda envuelta en misterio. Pero el misterio no es una explicación, es simplemente un espacio vacío donde el problema permanece intacto y cuanto más se utiliza este argumento, más revela una tensión central. Si todo forma parte de un plan perfecto, entonces el sufrimiento no es un error trágico, sino un componente planificado. La pregunta que queda es si este plan merece el título de justo. Otra justificación bastante común afirma que la presencia de este enemigo es necesaria para el crecimiento moral y espiritual de la humanidad. El dolor, la tentación e incluso la caída serían instrumentos pedagógicos. Solo cometiendo errores, sufriendo y fracasando, los seres humanos reconocerían su fragilidad y buscarían algo más grande que ellos mismos.
El problema de esta lógica es que transforma el sufrimiento en un método, no como una consecuencia indirecta, sino como una herramienta deliberada. Si el objetivo es enseñar humildad, dependencia o virtud, ¿por qué usar un agente cuya función declarada es engañar y destruir? Un maestro que delega la enseñanza en un torturador no está educando, sino abandono. Además, esta explicación ignora una alternativa obvia. Si Dios desea el crecimiento moral, Él mismo podría guiar este proceso. Las pruebas, los desafíos y las lecciones podrían existir sin la intervención de un agente cuyo éxito implica la condenación eterna de una parte del grupo. La presencia del enemigo no es una condición necesaria, sino una elección específica. La comparación se hace aún más clara al considerar los sistemas humanos. El liderazgo eficaz no forja el carácter mediante el terror constante, sino mediante la guía, la corrección proporcionada y el estímulo. El uso continuo del castigo extremo como herramienta revela incapacidad pedagógica, no sabiduría superior. Cuando el precio del aprendizaje es la destrucción definitiva de vidas, la pregunta deja de ser, ¿funciona esto? Y se convierte en, ¿es aceptable? Y ninguna explicación espiritual parece lo suficientemente sólida como para justificar un método tan devastador. Finalmente, existe la promesa de que todo esto se resolverá en el futuro. El enemigo será derrotado, el mal será vencido y la justicia finalmente prevalecerá. Esta expectativa actúa como un anestésico moral. El sufrimiento actual es tolerable, porque el final será glorioso, pero una victoria tardía no borra el daño acumulado. Cada vida perdida, cada persona engañada, cada destino sellado antes de este desenlace permanece como una mancha permanente en la historia. La justicia demorada no es justicia cumplida, especialmente cuando la demora es una elección, no una limitación. Imaginemos un escenario en el que un peligro conocido persiste durante décadas, a pesar de que existen medidas inmediatas para contenerlo. El argumento de que algún día se detendrá no consuela a las víctimas que emergen sin que se haga nada. Al contrario, agrava la responsabilidad de quienes podrían haber actuado antes. Cuando aplicamos esta lógica al contexto divino, la incomodidad se intensifica. Un ser que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede no enfrenta limitaciones prácticas. Cada momento de espera es intencional, cada consecuencia es prevista. Esto transforma la promesa de la victoria final en algo insuficiente para justificar el viaje hacia ella. Si esta reflexión te ha llamado la atención, por favor apóyala, dale a me gusta al vídeo, suscríbete para seguir los análisis futuros y activa la campanita para no perderte más contenido. Esto ayuda a que este tipo de debates lleguen a más personas. Queda una última defensa, quizás la más emotiva de todas. La idea de que todo esto existe para poner a prueba la fe. La creencia solo sería genuina si se la desafiara hasta el límite. La duda, el sufrimiento e incluso el sentimiento de abandono serían partes necesarias de este proceso. Sin esto, la fe sería superficial, automática, sin valor real. El problema es que esta prueba nunca termina. No hay un punto claro de aprobación ni un momento en que el examen concluya. La fe necesita ser puesta a prueba continuamente, incluso cuando ya ha soportado el dolor, la pérdida y el silencio. Esto transforma la relación en algo asimétrico donde solo una de las partes necesita demostrar lealtad constantemente. Si aplicamos esta lógica a cualquier relación humana, la incomodidad se hace evidente. Meter a alguien a pruebas constantes solo para ver si el amor perdura, no fortalece los vínculos, los desgasta, los enferma y los destruye. Más aún, cuando estas pruebas implican pérdidas irreparables y sufrimiento extremo. El caso de Job ilustra esto brutalmente. Un hombre descrito como justo es sometido a una serie de tragedias no para corregir algo malo, sino para demostrar algo. La prueba no revela el carácter, simplemente revela cuánto puede alguien soportar antes de quebrarse. Y esto plantea una pregunta difícil de evitar. ¿Qué clase de amor necesita ser validado de esta manera? Cuando la fe exige sufrimiento continuo como prueba de su autenticidad, deja de ser una invitación y se convierte en una carga. Y cualquier sistema que dependa del dolor para sostenerse, necesita ser analizado con mucho más cuidado del que suele recibir. Al final de todo esto, volvemos a la pregunta más simple y antigua. Si este enemigo es real, peligroso y destructivo, ¿por qué sigue existiendo con tanta libertad?
Las respuestas tradicionales intentan proteger la narrativa, pero rara vez abordan el coste humano que implica, y ese coste es demasiado alto para tratarlo como un detalle menor. Nada de esto en sí mismo prueba la inexistencia de Dios, pero debilita gravemente la imagen de un Dios perfectamente bueno, justo y amoroso, tal como se describe un ser que puede existir y aún así ser indiferente, defectuoso o moralmente cuestionable. La existencia no es sinónimo de bondad. Al poner todas las piezas juntas, la evolución del enemigo, el permiso constante, el sufrimiento predecible, las justificaciones endebles, la armonía de la historia se desmorona. El problema no reside en un pasaje aislado, sino en la suma de todos ellos. Quizás el punto más honesto de esta reflexión sea reconocer que algunas preguntas no se plantearon con la suficiente antelación. Otras quedaron ahogadas por el miedo, pero cuando finalmente las afrontamos, cambia nuestra perspectiva sobre todo lo anterior. Si esta historia refleja verdaderamente la naturaleza de lo divino, entonces la pregunta no es solo si existe, sino si merece devoción. Y esa es una pregunta que cada persona debe responder por sí misma, sin atajos, sin respuestas prefabricadas y sin miedo a reflexionar hasta el final.